Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast literario, una iniciativa del concurso Perú Si Lee 2025, donde celebramos la riqueza de nuestra literatura y su poder para transformar conciencias. Somos estudiantes de la institución educativa José Carlos Mora Ortiz del quinto grado de secundaria, y hoy nos sumergimos en una obra cumbre de la literatura peruana, El sueño del Pongo, de José María Arguedas, un relato que no solo conmueve, sino que sacude y confronta las fibras más profundas de nuestra identidad y nuestras luchas sociales, culturales y étnicas. Soy Renzo Josué Ramírez Villar y estoy acompañado en este día por mis compañeros Piero Urbina Pasapera y Denis Meléndez Machuca. Tres estudiantes apasionados por la literatura y profundamente interpelados por las problemáticas sociales que Arguedas desnuda con maestría en su obra. Para nosotros participar en este concurso es mucho más que un honor. Es una oportunidad para alzar la voz, reflexionar y dialogar sobre las desigualdades y la lucha por la justicia que resuenan en este texto, tan vigente hoy como cuando fue escrito. En los próximos minutos desentrañaremos las capas del sueño del Pongo, su contexto histórico, su crítica mordaz al sistema de opresión y su uso magistral de la justicia divina como un grito de resistencia frente a la injusticia, porque lamentablemente es así. Las brechas sociales y culturales que Arguedas denunció aún siguen marcando nuestro Perú, retándonos a quedarnos callados, silenciados, oprimidos y marginados. Así que acompáñennos, abran sus corazones y mentes y juntos exploraremos esta joya literaria que no solo cuenta una historia, sino que nos exige actuar. ¡Empecemos! Ahora bien, para poder hablar del sueño del Pongo, deberíamos de comenzar por conocer la historia de su autor, el excelso escritor andahuaylino José María Arguedas, elemento clave de la literatura y lírica peruana. Un 18 de enero de 1911, en la ya mencionada Andahuaylas, este vio la luz. Es cierto que pasó tensiones sociales, políticas y culturales que marcaron a todo el Perú durante el siglo XX. A pesar de las divisiones raciales, este se apropió de una dualidad cultural entre sus raíces criollas y crianza andina. Durante el pasar de los años, Arguedas fue testigo constante de discriminación y alienación, por lo que optó por defender a la víctima de estos abusos, su amada cultura andina, siendo reflejada esta en sus obras, cuentos y narrativas. Su formación citadina y andina le permitió abrir su campo visual desarrollando una perspectiva extensa sobre las tensiones entre las clases dominantes y las comunidades indígenas. Sus obras no solo son historias, son denuncias, protestas en toda la expresión de la palabra, donde no luchaba por destruir a los mestizos, luchaba por unir ambos mundos, mundos que pintan su arte. Tristemente, su vida se vio limitada a los castigos de la mente, tomando la decisión de quitarse la vida en 1969, siendo su obra un legado inefable, que sigue siendo objeto de reflexión y estudio. Y adentrándonos en El sueño del Pongo, nos sumergimos en una de las narrativas más desgarradoras y conmovedoras de José María Arguedas, un relato que no solo cuenta una historia, sino que hiere, interpela y nos obliga a mirar de frente las heridas abiertas de nuestra sociedad. Este cuento breve pero devastador nos presenta al Pongo, un indígena que vive bajo el yugo de su patrón, encarnando la lucha silenciosa de un pueblo históricamente oprimido. El sueño del Pongo, un hombre sin nombre propio, es mucho más que un personaje, es el símbolo de generaciones enteras, aplastadas por un sistema que los deshumaniza. Trabaja en la casa de su patrón, un representante de esa clase privilegiada, con arrogancia, su perspicacia, que se cree superior y perpetúa un orden social injusto. En el relato, Arguedas nos muestra cómo el Pongo soportó humillaciones diarias, desde el desprecio verbal hasta la negación de su dignidad. Pero es en su sueño, ese espacio íntimo donde la realidad no puede ser silenciada del todo, donde el Pongo encuentra un resquicio para imaginar una justicia que en la vida real le es negada. Como dice el texto, el Pongo, el indígena, está sometido al patrón y sueña con una sublevación que nunca llega, porque el poder de los opresores es tan fuerte que aplasta cualquier intento de rebelión. Estas palabras son un puñal que resume la impotencia de los oprimidos, un sueño de libertad que choca contra la muralla infranqueable del poder, el sueño que trasciende lo individual para convertirse en un clamor colectivo. El sueño del Pongo no es solo suyo, es el anhelo de todos aquellos que a lo largo de la historia han sido silenciados, explotados y relegados al margen, pero también nos confronta con una verdad incómoda. Ese sueño sigue sin cumplirse para muchos en el Perú de hoy. Las brechas sociales, la discriminación y la explotación de los más vulnerables son las reliquias del pasado, son heridas que persisten, que duelen en las comunidades indígenas, en los trabajadores precarizados, en aquellos a quienes el sistema sigue negando a un lugar digno. Nos obliga a preguntarnos esta obra, ¿qué hemos hecho como sociedad para romper aquellas cadenas que Arguedas denunció? ¿Cuánto hemos avanzado en la lucha por la justicia social? Con cada palabra, Arguedas nos recuerda que la literatura no solo cuenta historias, también despierta conciencia y nos empuja a construir un Perú más justo, más humano, donde el sueño del Pongo deje de ser solo un sueño. Lo verdaderamente conmovedor del sueño del Pongo es que no solo pinta con dolor los contornos de la lucha de las clases en un tiempo ya ido, sino que también grita, como eco antiguo, una verdad que aún nos atraviesa el alma. Aunque sus escenas brotan desde las entrañas de un pasado remoto, cada palabra late con fuerza en el pecho de nuestra realidad presente. Es como si José María Arguedas hubiese escrito con tinta de sangre y tierra, plasmando no solo un relato, sino una herida abierta que aún no cicatriza en el corazón del Perú. En su relato, las élites se alzan como montañas de piedra, frías e inquebrantables, mientras los más humildes, como el Pongo, caminan encorvados por el peso de los siglos, sus voces apagadas por el viento de la indiferencia.
Y sin embargo, en medio de esa humillación sin medida, Arguedas nos regala una chispa de justicia poética, un destello que ilumina el alma y nos recuerda que incluso el más pequeño puede soñar con la redención. Su obra no solo denuncia, llora, suplica y canta, es un lamento hecho cuento, tan real como las lágrimas que aún recorren los rostros de quienes sufren en silencio. Exactamente, Piero. A lo largo de la obra, la sublevación no se grita, pero se siente, como un temblor bajo la tierra. Está ahí, latente, simbólica, como una semilla que aún no ha germinado. El sueño del Pongo no es solo el descanso de un cuerpo o el desvarío de una mente cansada, sino el eco silencioso de una justicia deseada, pero jamás alcanzada. Un sueño que no alivia, sino que revela. Este detalle es fundamental, ya que Arguedas no se limita a mostrar la miseria o la servidumbre del indígena, va más allá. Él desnuda el alma de un pueblo condenado a mendigar dignidad, en un mundo en el cual le ha dado la espalda. La pobreza y la explotación no son simplemente paisajes, sino cadenas y el intento del indígena por alcanzar el poder. Ese fuego que siempre ha ardido en manos ajenas, se estrella una y otra vez contra los muros de la historia. Y es allí donde la obra se eleva. El sueño del Pongo trasciende de lo local, lo inmediato, para convertirse en una meditación profunda sobre las luchas de poder en todas partes. Porque no hay dolor más universal que el de quien ha sido negado incluso en sus sueños. Arguedas, con su lenguaje que sangra y canta, nos invita a mirar más allá de la anécdota. Nos lleva al corazón mismo del poder, donde los humildes siguen esperando despertar. En El sueño del Pongo, José María Arguedas denuncia el racismo estructural del Perú, mostrando la opresión de un indígena subordinado por su patrón, símbolo de una élite que deshumaniza a los marginados. En el contexto del siglo XX, marcado por un sistema colonial que perpetúa la explotación indígena, el Pongo encarna en el dolor y la resistencia de un pueblo silenciado. Su sueño de rebelión refleja el anhelo de justicia frustrado por un poder implacable. Arguedas humaniza al indígena, exponiendo su dignidad frente a la crueldad de un sistema que solo condena por su identidad. Esta obra es un grito contra la desigualdad, nos interpela hoy las heridas del racismo que persisten, ungiéndonos a luchar por un Perú donde la dignidad de todos sea una realidad. Para concluir, nos gustaría invitarlos a reflexionar sobre lo que José María Arguedas nos dejó con El sueño del Pongo. Aunque su obra refleja una realidad difícil y dolorosa, también nos incita a cuestionar las estructuras de poder que siguen perpetuando la injusticia. La lucha de los pueblos indígenas no es solo un tema del pasado, sigue siendo una lucha presente en muchas partes del mundo, incluida nuestra realidad peruana. Así es, este cuento no solo es una crítica al pasado, es también un llamado a la acción en el presente. Como sociedad, debemos tomar conciencia de las injusticias que aún persisten. La historia del Pongo es una historia de todos, porque los pueblos oprimidos siguen siendo invisibles y es hora de que su voz se escuche. Y agradecemos sinceramente su atención. Los invitamos a seguir leyendo y a continuar reflexionando sobre el gran poder, sobre la injusticia y el futuro de nuestra sociedad, porque no podemos permitir seguir siendo marginizados por una clase élita, por una clase que subleva a una comunidad de bajos recursos. Hasta la próxima y gracias por escucharnos. La opresión puede silenciar, pero la dignidad humana siempre encuentra su grito de justicia.